Bueno, sean todos bienvenidos a la última sesión académica de la quinta corte del programa de formación sociopolítico Jóvenes Ciudadanos. De parte de Más Ciudadano, es un honor cerrar con esta clase nuestro componente o nuestro módulo instrumental. Ahora bien, hoy nos acompaña un invitado bastante especial, que al igual que la mayoría de los que hacemos el programa es joven, y nos viene a hablar un poco de gestión y políticas públicas. Él es Alejandro Conejero, es urbanista, egresado de la Universidad Simón Bolívar en el 2020, tiene aproximadamente 10 años de experiencia dentro de la política venezolana, es magíster en políticas públicas por la Goethe School de Berlín, fue panelista en el Banco Mundial para proyectos de calidad de la gobernanza de países del Medio Oriente en el primer semestre del 2022, y sus áreas de investigación son desarrollo en un sistema de democracia líquida para la gestión urbana municipal en Venezuela y propuestas para mejorar la calidad de la gobernanza en países con economías dependientes de recursos naturales. Entonces, bueno, Alejandro, el espacio es todo tuyo y de parte de Más Ciudadanos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ayudarnos a formar más y mejores ciudadanos. No, bueno, gracias a ti, América, y a la organización y a los muchachos que están tomando este, este programa de formación que me parece que pues una iniciativa excelente. Bueno, como tú comentabas ya la clase de hoy, vamos, ahí lo ven en el título muy directo. A mí me gustan las cosas como muy directas. Cómo usar indicadores de gobernanza. Y se divide en tres cosas, ¿no? Los tipos de indicadores, las limitaciones de cada tipo y las aplicaciones de estos indicadores para la toma de decisiones en políticas públicas para poder generar pues cambios, esperemos, positivos. Aunque no siempre son positivos, a veces las políticas públicas pueden salir muy mal, pero digamos, uno planifica para lo positivo. Aquí tienen un poco la agenda de lo que vamos a hablar. Entonces, lo primero, vamos a ver cuáles son las formas tradicionales de medir la corrupción. Luego, los nuevos tipos de indicadores y nuevas aproximaciones, digamos, lo que sería como la vanguardia en lo académico en este asunto. Cuáles son sus aplicaciones prácticas para el diseño de políticas públicas. Tres conclusiones que quiero compartir que me parecen relevantes. Y por último, como ya América les decía, pues mi investigación académica se ha fundamentado básicamente en el impacto de las economías dependientes de recursos naturales eh, en la calidad de la gobernanza de esos países que tienen ese tipo de economía. Y evidentemente esta curiosidad académica nace pues de haberme criado en un país que ha sido fundamentalmente dependiente del petróleo desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Y el petróleo, por supuesto, es un recurso natural y que ha tenido un impacto claro y que ha modelado la calidad de la gobernanza y las instituciones del Estado venezolano, no solamente en el siglo XXI, sino a partir de su descubrimiento con en aquel momento Juan Vicente Gómez lideraba el Estado, ¿no?, venezolano. Entonces, bueno, en las láminas yo se las pasé a América y espero que se las haga llegar. No sé si ya lo hizo, si ya lo hizo, excelente. Y si no, que lo haga después de la presentación de la clase. Las láminas tienen una estructura muy sencilla. En el título normalmente se resume la idea general de la lámina y al fondo pues hay lecturas recomendadas o recursos o bibliografía que puede ser más interesante para quienes quieran profundizar en el tema que se está discutiendo. Entonces, bueno, aquí la primera es que hay diversas formas de medir corrupción o calidad gubernamental y con esto lo que quiero decirles es que gobernanza es muy difícil de definir y lo que han hecho los académicos para hacerlo más sencillo es definirlo como un antónimo de la corrupción. Y bueno, la corrupción es el abuso de poder público para el beneficio particular, que no es solamente económico, el beneficio puede ser político, personal, darte estatus social, cualquier cosa que no sea, digamos, beneficio público, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la gobernanza termina siendo una variable o se termina operacionalizando como una variable inversa a la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo una escala del 1 al 10 la corrupción,
Si tengo 10 en corrupción, tengo 1 en gobernanza. Si tengo 1 en corrupción, tengo 10 en gobernanza, ¿no? Son funciones inversas. Luego, ¿cómo se mide la corrupción, no? Hay dos tipos de indicadores fundamentalmente. Tenemos los indicadores basados en normativas, que puede ser, por ejemplo, si el país tiene o no tiene una ley de transparencia, o qué tan sofisticada es la ley de transparencia que tiene el país. Y el otro tipo terminan siendo los indicadores basados en resultados. Bueno, esta presentación, como los dije, la hice en inglés. Entonces, a lo mejor hay unas traducciones que están medio raras porque no sabía cómo traducirlo bien, pero esto como indicadores basados en outcomes, como en el resultado del acto corrupto, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, un indicador podría ser cuánto dinero ha sido malversado. Eso podría ser un indicador por tipo de resultado. Y luego también los podemos dividir por instrumento. Están usualmente los dos instrumentos más famosos. Obviamente se pueden hacer otras cosas y más experimentos, pero lo que ustedes van a encontrar por ahí, si ven, qué sé yo, Doing Business, The Economist, el Banco Mundial, etcétera, todos estos indicadores normalmente suelen ser con base en dos instrumentos: las evaluaciones de expertos o las encuestas públicas. Y como ya ustedes van a ver, em, tienen sus ventajas y sus desventajas dependiendo de cada uno del tipo de instrumento o del tipo de indicador que se utilice, ¿no? Em, entonces, vamos con los primeros, que son los indicadores basados en normas, que como les dije, mide pues básicamente la existencia de ciertas normas. Es información detallada del ambiente legal y regulatorio de cierto número de países. Estos son muy buenos, sobre todo para tener como una primera impresión de cómo está eh, el el estatus de corrupción en el país. Y su mayor ventaja es que son muy fáciles de medir, ¿no? Básicamente lo que yo estoy midiendo es si existe o no existe la norma. Se pueden observar a través del tiempo con las reformas que se vayan haciendo. Puedes compararlos, digamos, puedes hacer comparaciones entre países o entre el mismo país en distintos periodos de su historia política, etcétera. Bueno, la desventaja, que es insuficiente para medir la realidad porque no logran observar la brecha entre la existencia de la norma y su aplicación. Bueno, básicamente como un dicho muy popular en Venezuela que dice que la Constitución es letra muerta. Bueno, es algo que nos podría pasar si usamos estos indicadores para el diseño de nuestras políticas públicas. Podríamos estar capturando una imagen que no es la de la realidad, porque a pesar de que existe la norma, pues la norma no esté siendo bien aplicada. Sin embargo, bueno, son útiles para eso, para medir que existe la norma, que es algo importante y que está bastante relacionado. eh, pues si no hay la norma, mucho menos probable que se ejerza o que se aplique una norma que no existe, ¿no? Algunos indicadores, eh, algunos, uy, ya va. ¿Siguen viendo la presentación o no? Sí, Sí, ok, disculpa. Algunos indicadores de este tipo pueden ser los que ven aquí. Yo les puse enlaces directos para que puedan verlos y, digamos, escudriñar un poco esos indicadores y cómo se miden. Está Polity y está esta base de datos de instituciones políticas del Banco Mundial, que ellos lo que hacen es eso, ¿no? Te dicen, bueno, en este país existe esta ley de transparencia, en este país no, en este país está esta norma fiscal, en este país no, en este país se rinden encuestas de esta forma, en este no, y así sucesivamente, y ellos luego lo operacionalizan con matemáticas, pero al final lo importante es eso, ¿no? Que están midiendo eh, la existencia o no del marco regulatorio. Luego tenemos los indicadores por resultados, que, bueno, son muy buenos para mostrar la realidad, pero tienen otro problema, que es que no ofrecen una explicación del fenómeno como tal, ¿no? Eh, ¿Qué miden? Bueno, miden la implementación de las normas, ¿no? Ahí tienen una descripción de esta cita que es, en lugar de medir las normas electorales de un país X, lo que se está midiendo es hasta qué punto un partido controla las distintas ramas del gobierno. Entonces, esto, por ejemplo, en una situación como el,
la situación política venezolana, sería mucho más útil para encontrar una foto más fiel de la realidad, porque si yo uso un indicador de transparencia electoral que sea basado en la normativa, pues Venezuela va a salir mucho mejor punteada en el ranking que si uso un indicador basado en los resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, este indicador ya a mí me indicaría que el partido de gobierno, pues que controla básicamente o por lo menos parcialmente todas las ramas del Estado, pues Venezuela saldría muy mal punteada ahí. Entonces, digamos, hablo un poco más de la realidad. Esa es la mayor ventaja que tiene y usualmente que son muy sencillos de entender. Eh, digamos, tiene una descripción muy clara de qué es lo que está midiendo. La peor desventaja es que no explica cuál es el mecanismo causal del acto de la corrupción en sí mismo. O sea, es decir, para usar el ejemplo que está aquí, em, un indicador que mida hasta qué punto un partido de gobierno controla las distintas ramas del Estado en Venezuela, pues Venezuela saldría muy mal punteada, ya lo dijimos, porque bueno, hay control del Tribunal Supremo de Justicia, el poder legislativo está disputado, pero no hay institucionalidad, el poder electoral está totalmente tomado, incluso con militantes del partido de gobierno. Sin embargo, ajá, bueno, ¿y qué hago yo con esa medida, no? Pocas cosas, digamos, no me sirve para el diseño de la política pública. Pero bueno, está muy bien para tener una primera foto o una segunda foto. La primera, la normativa, y la segunda, puedo tener esto y ya me voy adecuando un poco más a cuál es el contexto real al que me voy a enfrentar em, como, como policy maker, como hacedor de políticas públicas. Yo no sé si esa palabra existe en español, pero digamos como la persona que diseña la política pública, servidor público. Estos son dos ejemplos de indicadores que miden pues, resultados, outcomes o este tipo de realidades. El del World Economic Forum está muy bueno, es muy completo y van a poder encontrar muchas cosas muy interesantes. Luego, en cuanto a los instrumentos de medición, em, pues las evaluaciones de expertos, y yo creo que si ustedes van a hacer están diseñando un programa de políticas públicas o una política pública y quieren, pues, y seguramente tendrán que diseñar unos KPIs, eh, probablemente los instrumentos que vayan a usar sean evaluaciones de expertos y no encuestas porque, bueno, porque son muy eficientes, son muy baratos las evaluaciones de expertos comparados con las encuestas, por supuesto, muchísimo más. Son comparables porque tú puedes diseñar la evaluación de tal forma que el experto tenga poco margen de maniobra para hacerla subjetiva. Y bueno, asumimos otra de las ventajas que los expertos saben más que una persona ordinaria, porque para ser experto en algo, pues hay que estudiar ese algo, ¿no? Entonces, una persona que ha dedicado su vida a estudiar un tema debería, pues, saber más que alguien que no tiene ni idea, a pesar de que sea un contribuyente del Estado, ¿no? Las desventajas, bueno, hay discrepancias. Expertos diferentes pueden tener opiniones diferentes. Yo creo que eso es algo que ustedes deben haber estado muy expuestos, ¿no? Sobre todo porque em, se relaciona con el segundo punto, que es que los expertos pueden ser poco profesionales. Y eso es algo que uno ve mucho en las empresas de opinión en Venezuela, las empresas de análisis en Venezuela. Yo obviamente no quiero hablar de ninguna empresa en particular, pero es muy evidente cómo algunos reportes se hacen, digamos, más como propaganda que con fidelidad académica. Y bueno, eso tiene, por supuesto, unas motivaciones políticas que yo no voy a entrar en términos morales de si eso está bien o está mal o lo que sea, pero para nosotros internamente, si estamos diseñando eh, un indicador para nosotros medir nuestra política pública y su impacto, esto puede ser un problema, ¿no? Porque, digamos, si tú contratas un servicio y ese servicio tiene un sesgo por motivaciones políticas, pues sencillamente no te va a servir el servicio, no vas a estar midiendo lo que quieres medir.
Y luego, por otro lado, eso ya viéndolo como desde un punto de vista un poco maquiavélico, ¿no? Pero luego hay otra corriente de pensamiento dentro de este mundillo de la academia que dice, bueno, se preguntan, ¿no? ¿Realmente los expertos saben más? Al final los expertos pueden tener sesgos, no solamente por intereses particulares, pero también ideológicos, religiosos, científicos, culturales, ¿no? Entonces, esas son cosas que van a añadir al margen de error de nuestros indicadores y de lo que realmente estamos midiendo. Sin embargo, bueno, es una buena opción, sobre todo porque es muy barato, se puede hacer muy fácilmente y si está bien diseñado es comparable a lo largo del tiempo y con varias muestras. Ahí tienen otros dos ejemplos que pueden chismear un poco, sobre todo para ver las metodologías, están muy buenos. El del Banco Mundial y el del Banco del Desarrollo Africano también es excelente. Luego, en cuanto a los indicadores por instrumentos de encuestas, pues al igual que los de los expertos pueden tener sesgo, pero a mí me gusta mucho porque pues al final obtienes la opinión de los ciudadanos, que es lo que más importa, porque eh, son quienes están financiando tu política pública al final a través de sus impuestos. Entonces es a quienes tú te debes y, y es importante que siempre que ustedes estén diseñando un programa, sepan que ese dinero eh, obviamente no es de ustedes, pero tampoco es que crecen los árboles, ¿no? Es un dinero que viene de los impuestos que ha pagado la gente a través de su trabajo y su esfuerzo y que ese dinero se debe a ellos, básicamente. Por otro lado, ayuda mucho políticamente porque le da credibilidad interna a la política pública, ¿no? Y a la evaluación. O sea, al final, si yo pongo un programa, por ejemplo, no sé, pongo una política de saneamiento de agua y diseño mis indicadores, uno de mis indicadores es que la satisfacción de los ciudadanos en cuanto al servicio del agua aumente del promedio actual 5%, qué sé yo, y en efecto termina pasando, bueno, ahí hay un éxito claro y además la gente está validando esa política. Em, y es útil también para empujar reformas. Bueno, yo no sé si esto aplique mucho, pero al final quizás no tanto en el nivel macro de la política del Estado nacional, pero sobre todo a nivel local, institutos, organizaciones municipales, institutos autónomos, etcétera, probablemente les importe la opinión de la gente en la que ellos atienden, de sus clientes, etcétera, y pues está bueno para empujar reformas si puedo mostrar que la gente está descontenta. Las desventajas, bueno, esto es muy común, el tema de la mala definición conceptual, que es que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un indicador de corrupción y mi instrumento es, por ejemplo, yo quiero saber la percepción de qué tan corrupto son mis autoridades locales, eh, y pues empiezo a hacer una encuesta y le pregunto a la gente, ¿cree usted que las autoridades del municipio son corruptas? Y lo que entiende la gente por corrupción varía entre un individuo y otro. Entonces, a lo mejor hay gente que cree que porque el alcalde está, tiene un carro del año, eso inmediatamente es corrupción o lo percibe como corrupción, mientras que pues habrá gente que no. Y entonces esa mala definición conceptual, por esos conceptos vagos de corrupción, gobernanza, lo que sea que estés midiendo, te puede generar problemas de los datos, te puede generar como una varianza muy amplia dentro de los datos, que la curva de distribución esté muy achatada y que no sean estadísticamente útiles, pues, por ponerlo de alguna forma. Eso también te hace que no sean comparables porque los significados varían entre poblaciones. Eh, por ponerles un ejemplo, eh, digamos, nosotros culturalmente tenemos muy internalizado el tema de que, por ejemplo, si uno va a una oficina pública, se lleva un torontico o algo y tal, y nosotros no lo vemos como un acto de corrupción. O sea, evidentemente yo no estoy sobornando, o sea, eso es lo que yo pienso cuando lo hago, yo no estoy sobornando a un funcionario con un Toronto, o sea, por Dios. Pero, por ejemplo, en Alemania,
llevarle un chocolate a un funcionario es de muy mal gusto y el funcionario se va a poner incómodo porque siente que lo estás tratando de sobornar. Y esas son, digamos, como esas varianzas dentro de los significados y los significantes hacen que no sea bueno comparar em, con las encuestas públicas, ¿no? Entre poblaciones distintas. Y bueno, por otro lado, también las encuestas son muy caras, mucho más caras que las evaluaciones de expertos. Pero bueno, si están bien hechas, son muy útiles por las otras cosas que ya les había comentado. Aquí tienen otros dos ejemplos. El Global Competitive Survey está buenísimo. El World Competitive Yearbook no me gustó tanto, pero ojenlos porque a lo mejor pueden encontrar cosas interesantes. Bueno, ahora ya que les di como esta visión ultra fatalista de los tipos de indicadores y los instrumentos de indicadores y básicamente que todos tienen sesgo, capturan realidades incompletas y sobre todo que no, digamos, no nos explican los fenómenos realmente y no nos permiten diseñar políticas públicas, vamos a hablar de los nuevos indicadores, nuevas aproximaciones teóricas y qué es lo que se está haciendo, digamos, como en la vanguardia académica de esto, ¿no? Entonces, em, aquí yo les voy a presentar tres indicadores de nuevas generaciones. El Index of Public Integrity básicamente evalúa la capacidad de la sociedad para controlar la corrupción y asegurar que los recursos públicos se gasten sin prácticas corruptas, ¿no? Es decir, que no haya corrupción en el manejo de los recursos del Estado, pero lo que mide es la capacidad que que tenemos nosotros los ciudadanos para ejercer, esa es otra palabra en inglés que no sé muy bien cómo traducir, se llama accountability, que es como asegurarnos de que el Estado rinda cuentas y los recursos se gasten como se tienen que gastar. Y bueno, ya más adelante vamos a entrar en detalle para que vean cómo se mide eso. El Transparency Index lo que hace es que evalúa la transparencia gubernamental con base en los distintos servicios de transparencia que ofrece un país y tiene dos aristas, una de jure y una de facto, entonces como que integra el tipo de indicador normativo y el tipo de indicador realista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y luego Corruption Risk, este fue uno de los proyectos en los que trabajé, mide la corrupción de una forma objetiva, es decir, con base en hechos, y tiene indicadores de transparencia para 120 países con diagnósticos en los últimos 10 años. Nosotros construimos una base de datos de 120 países en 10 años con todos estos indicadores y en función de eso, pues construimos tendencias, predicciones y recomendaciones para políticas públicas. Todo esto está disponible de forma gratuita en ese enlace que ven ustedes ahí abajo, al cual van a tener acceso cuando tengan la presentación. Bueno, les recomiendo que visiten la página del Corruption Risk para que lo vean, para que vean lo que hicimos, que estoy muy orgulloso de ese trabajo, pero sobre todo para que también puedan ver de una forma mucho más clara cómo se pueden usar estos indicadores de gobernanza para el diseño de políticas públicas, porque creo que así podrían ustedes pues ya tener como un primer aperitivo de qué es lo que tienen que hacer particularmente para el programa de políticas públicas que tienen que diseñar, ¿no? Sobre todo cuando estén haciendo la parte diagnóstica. Entonces, esto también va a estar muy importante para la parte diagnóstica que ustedes van a tener que hacer. Y es que la idea general de esta lámina es que para que las políticas públicas funcionen, el contexto importa, e importa muchísimo. Em, y bueno, aquí hay una breve historia. Esto yo se los conté a los burócratas sauditas. Yo no sé si me entendieron muy bien, pero yo estoy seguro que ustedes lo van a entender perfectamente porque la historia es una historia que nosotros vivimos de forma reciente. Entonces, el tema es que con los indicadores tradicionales de políticas públicas se usa un enfoque clásico que es el del Principal Agent. Me imagino que lo conocerán y si no pueden googlearlo en Wikipedia, lo explica perfectamente y no necesitan leer mucho más que eso para entender cuál es la dinámica del Principal Agent, del problema del agente y el jefe, básicamente. Y este enfoque lo que hace es que explica la corrupción como el resultado de que un agente, es decir, el empleado, abusa de su poder traicionando los intereses de su superior para hacerse de un beneficio privado. Es decir, el gerente del SAIME contrata
a un funcionario y le da la instrucción de que tiene que emitir los pasaportes. Y el agente del SAIME, en contra de los intereses del gerente, hace una corrupción, empieza a cobrar vacunas, a cobrar sobornos y tal, y no le entrega a la gente los pasaportes en contra de los intereses del gerente. No sé si pueden ver aquí el gráfico, pero está muy claro, ¿no? Como que la bolita azul contrata a la bolita roja y la bolita roja tiene el self-interest, ¿no? Y no está, pues, pues ahí es donde ocurre la corrupción y no necesariamente en el, digamos, en el tomador de decisiones, ¿no? ¿Cuál es la debilidad de este enfoque? Bueno, que asume que la autoridad de gobierno no está corrupta. Eh, que eso yo, bueno, ya eso es una, digamos, una premisa como muy difícil de sostener, por un lado, y por otro lado, también asume que la corrupción es una excepción al comportamiento general de la población y no es la regla. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un indicador que tenga, digamos, que esté con base en esta teoría del problema del agente el principal agent, funcionaría en Venezuela para medir algo? Bueno, hay una historia muy sencilla, yo no sé si ustedes se acuerdan, que la fiscal general de la República en ese momento abrió una investigación por el asesinato de Juan Pablo Pernalete. Y bueno, la fiscal general fue removida inconstitucionalmente, se le persiguió políticamente, se nombró un nuevo fiscal general leal a la autoridad de gobierno que estaba corrupta. Entonces, al final, digamos, la corrupción no está ocurriendo, en este caso en específico, no está ocurriendo en el agente, sino que está ocurriendo en el principal, ¿no? Eh, y ya cuando estas cosas pasan, o empiezan a ocurrir de forma endémica, que es lo que ocurre en nuestra querida Venezuela, pues estos indicadores no tienen pierden sentido, no tienen ninguna utilidad porque no me permiten, no me dan una foto realista de lo que está ocurriendo, no me explican el fenómeno. ¿Cuál es nuestra alternativa? Eh, pues mirar el contexto, ¿no? Estas son nuevas teorías que asumen que la corrupción es la norma del comportamiento general y lo que necesitas es generar un contexto que favorezca controlar la corrupción. Eh, algunos conocerán seguramente a Acemoglu y Robinson, son dos autores muy famosos de economistas. Tienen un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y El corredor estrecho. Los recomiendo los dos, son muy buenos. Pero bueno, se los explico rapidito. El modelo que ellos proponen es que en ese gráfico que ustedes pueden ver a la derecha, tienen, coño, no lo cambié de inglés, perdón, tienen en el eje X a la sociedad civil y en el eje Y tienen el poder del Estado. Entonces, la relación entre estas dos variables va a ser lo que decante el contexto. Si yo tengo un Estado muy poderoso, es decir, estoy muy arriba en el eje Y, estoy muy arriba del cuadro, y una sociedad civil muy débil, es decir, estoy muy a la izquierda del cuadro también, voy a estar en esa área que dice despotic state, que quiere decir estado despótico o autoritario, totalitario. Ahí estaría, por ejemplo, China, ahí estaría, por ejemplo, Rusia, que son países donde el Estado tiene una presencia brutal encima de la población y la oprime. Luego está el otro caso, que yo tengo una sociedad civil muy poderosa y un Estado muy débil. Y quedaría, y quedaría, Rom, ¿Qué creen? ¿aló? que se la mesa está instalada. Y ayer le preguntaron que Malísimo. Rafael Pello. Ya viste. Ok. Em, bueno, entonces, si tengo una sociedad civil muy poderosa y un Estado muy débil, pues voy a quedar en una situación donde el Estado no tiene la capacidad para entregar servicios públicos, no tiene capacidad para ejercer el orden
el orden público, para desplegar fuerzas públicas en todo el territorio, para proteger el territorio, para proteger los derechos de las personas y tampoco para oprimirlas realmente, ¿no? Entonces eso es más como un estado que se parece más a un país africano o a las regiones fronterizas de Venezuela. Y el lugar ideal donde nosotros quisiésemos estar es el punto donde la sociedad civil, digamos, el Estado es lo suficientemente poderoso para tener la capacidad, pues, de entregar servicios públicos, implementar políticas públicas, construir infraestructura, etcétera. Pero la sociedad civil también es lo suficientemente poderosa para ejercer un control político sobre el Estado y controlar que los recursos públicos, pues, sean usados de forma transparente. Eso se llama teoría del equilibrio y es la que explica el cambio en la calidad de la gobernanza. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy echando todo este cuento? Porque necesitamos nuevos indicadores, porque es posible construir indicadores compuestos que tengan ventajas de todos los tipos de instrumentos y que midan el contexto, que es lo que les acabo de describir. ¿Cómo se crean? Pues tienen un fuerte componente teórico. Ustedes tendrían pues que generar un marco teórico para esos indicadores, lo cual les daría como especial poder explicativo y permitiría hacer análisis de datos estadísticos mucho más complejos que sencillamente una encuesta o una evaluación de un experto que ponga ahí lo que él quiera, ¿no? ¿Cómo funciona la teoría del equilibrio en dos platos? Pues básicamente lo que nosotros hicimos fue que dijimos que la corrupción, la operacionalización de la variable es la siguiente: la corrupción va a ser igual a los recursos disponibles para ser corrupto, es decir, el poder y los recursos materiales, subtraído por las restricciones que pone la sociedad civil a los corruptos. Entiéndase, restricciones legales, normativas y la sociedad civil organizada como tal. Ustedes pueden ver ahí como esa balanza, ¿no? Y esa balanza, para hacerles el cuento corto, lo que quiere decir es que si las restricciones son mayores que los recursos, es decir, tengo un Tribunal Supremo de Justicia Autónomo, tengo prensa libre, estas son restricciones, ¿no? Un poder judicial autónomo y prensa libre son restricciones para los corruptos. Y una sociedad civil bien organizada, si eso es más que los recursos disponibles para ser corrupto, que son la simetría de poder entre el Estado y la sociedad, y los recursos materiales que tenga el Estado, entiéndase la economía, el monopolio de las armas, etcétera, va a haber menos corrupción. Pero si los recursos son mayores que las restricciones, pues va a haber más. Muy sencillo. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la práctica? ¿Por qué les estoy bombardeando con toda esta teoría que puede ser muy aburrida? Pues con esto ustedes pueden ingresar a ese enlace que tienen ahí, por ejemplo, y van a ver tendencias históricas de 10 años de datos para 120 países, como les dije, de todas estas dimensiones que les acabo de mencionar: asimetrías de poder, prensa libre, em, eh, independencia del poder judicial, etcétera. Esas tendencias ustedes pueden, digamos, pueden hacer un análisis temporal para saber hacia dónde se está dirigiendo un país en específico o una institución en específico, si está mejorando, si está empeorando, etcétera. Luego pueden evaluar los hechos recientes, y ahorita vamos a hacer un ejemplo de una evaluación de Venezuela. Pueden evaluar los hechos recientes, que pueden ser elecciones, procesos electorales, pueden ser revoluciones armadas, pueden ser violencia política, persecución, lo que sea. Y también medimos lo que es la demanda por el buen gobierno, que es básicamente lo que quiere decir es qué tanto están luchando los ciudadanos en contra de la... Disculpa, no se ve la presentación. Vale, ya va. ¿Será que dejé de compartir? A ver. Voy. Ahora la ves. ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, entonces, gracias. La demanda por buen gobierno básicamente lo que quiere decir es qué tan movilizados están los ciudadanos en contra de este tema, ¿no?
Y bueno, como ustedes bien sabrán, eso sube y baja dependiendo de como que los momentos políticos que tengamos. Em, en algunos momentos en Venezuela hubo mucha demanda por buen gobierno. Yo diría que hoy en día no tanta, y que más bien hay como una complicidad, ¿no?, que se está creando, pero bueno, eso es muy negativo para un diseño de políticas públicas en contra de la corrupción en específico. Entonces, bueno, una evaluación ejemplo de Venezuela, nosotros tenemos esos 6 componentes que son la transparencia, budget transparency, que es la transparencia presupuestaria. Tenemos también las barreras administrativas, tenemos la independencia del Poder Judicial, la prensa, la libertad de prensa y e-citizenship, que lo que mide es la demanda de buen gobierno. Entonces, como ustedes pueden ver en esa tabla y en esos gráficos, Venezuela tiene un muy mal puntaje en independencia judicial, evidentemente, eso no debería sorprendernos. Tiene una tendencia a la baja en transparencia y en barreras administrativas, lo cual es muy negativo. Una economía que es fundamentalmente dependiente del petróleo, y ya vamos a ver por qué eso es importante. Y luego, pues una prensa independiente que existe, pero está siendo muy perseguida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros en un contexto como el venezolano? ¿Cómo debería ser nuestro diseño de política pública? Pues deberíamos pensar en una política pública que logre reducir los recursos disponibles para la corrupción e incrementar las restricciones que podemos tener en contra de la corrupción. Entonces, por ejemplo, reducir el acceso del Estado a los recursos naturales, al petróleo, es una política pública que puede ayudar a luchar contra la corrupción. Caso muy claro son las sanciones que se le han puesto al Estado venezolano. Y otro lado, otra aproximación puede ser fortalecer la sociedad civil y la prensa independiente, que eso, bueno, se puede hacer en este caso, creo yo, a través de cooperación internacional hacia medios independientes, etcétera. Ese tipo de políticas públicas podrían ayudar a reducir la corrupción en Venezuela, pues para que existan más reportajes, más investigaciones y aumentar, digamos, el costo de los corruptos de seguir siendo corruptos, básicamente. En el caso de Macedonia, para que ustedes vean cómo cambia, ¿no? Aquí teníamos pues sanciones o fomentar prensa independiente, etcétera, como dependiendo del diagnóstico cambia la política pública que se recomienda. Vamos a ver el ejemplo de Macedonia o Macedonia del Norte. Macedonia es un país que pues está ingresando a la Unión Europea y eso conlleva una serie de reformas que ha hecho que mejore su calidad regulatoria. Tiene baja independencia del Poder Judicial comparado con sus pares en la región, es uno de los peores en independencia del Poder Judicial en su región, en Europa, y hay poca mejoría o quizás nula en cuanto a transparencia. Entonces, ¿qué podrían hacer en Macedonia para mejorar las políticas anticorrupción? Pues aquí lo que está ocurriendo es que el agente externo, que es la Unión Europea, busca la despolitización de las instituciones de Macedonia a través de la nueva calidad regulatoria. Y eso es muy importante porque eso va a influenciar la teoría del cambio de la política pública que nosotros tenemos. En el caso de Venezuela, nosotros estamos hablando de una teoría del cambio en cuanto a corrupción y en cuanto a calidad del gobierno, de la gobernanza, que es básicamente pues fortalecer a los agentes internos de la sociedad civil para que puedan controlar el manejo de estos recursos públicos. Mientras que en Macedonia estamos hablando de que un agente externo al país está imponiendo unas normas, ¿verdad? Podría decirse, lo que pasa es que nosotros como que tenemos muy militarizado ese término, pero aquí lo que está ocurriendo es que hay una intervención de un agente externo, que es la Unión Europea, que impone un nuevo marco regulatorio a Macedonia y esos cambios son los que hacen pues que haya más herramientas de transparencia para que la sociedad pueda ejercer control sobre sus políticos y sus instituciones. 3 conclusiones ya sobre el tema que me parecen relevantes. La primera es que si entiendes el contexto, vas a saber qué es lo que no va a funcionar. Y por eso que cuando uno lee muchas veces personas que están como completamente ajenas a la realidad que está viviendo uno, o
Por eso es que la caraqueñización de la política y que que la política se concentre en Caracas es muy negativo para el resto del país, porque los caraqueños no entienden los problemas en las regiones, ni entienden el contexto en las regiones. Pero bueno, en el caso de corrupción, otra vez, poca autonomía judicial, saber que hay poca autonomía judicial, ya te dice algunas premisas, ¿no? Que es que las reglas nuevas no van a hacer la diferencia porque básicamente nadie las va a hacer cumplir. Y bueno, proponer una agencia anticorrupción puede ser lo peor que podrías hacer en tu vida, porque lo que puede terminar pasando es que esa agencia se corrompa y pues termine siendo instrumentalizada como un arma política en contra de quienes luchan por la transparencia, que es lo que lo que ocurrió en su momento con la Defensoría del Pueblo. Luego, si hay baja libertad de prensa, pues evidentemente no hace falta proteger a los soplones o Lo que pasa es que sapos tiene como una connotación negativa. Aquí soplones es la gente que delata, ¿no? A los delatores. No hace falta proteger a los delatores porque no hay un lugar donde ellos puedan publicar lo que quieren delatar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, eh, eh, todas estas personas que han filtrado cosas acerca de lo que ocurre y los escándalos de corrupción terminan exiliándose porque ni siquiera pueden hacerlo dentro del país porque no hay medios que lo publiquen. Leyes de conflictos de interés y transparencia también van a tener poco impacto. En el caso de altas barreras regulatorias, añadir más regulación es peor porque vas a hacer la ley más compleja. Y si hay poca transparencia fiscal, pues la regulación de normas fiscales no va a hacer la diferencia tampoco, porque si no hay rendición de cuentas y la gente no tiene acceso a esas rendiciones de cuentas, pues qué carrizo importa que el tipo haga una sesión eh, dentro del consejo municipal, por decir algo, y rinda cuentas a los concejales que son, digamos, controlados por él. Al final no hay una rendición de cuentas real. Entonces, si hay baja transparencia fiscal, pues nuevas regulaciones de normas fiscales no van a hacer la diferencia. Otra conclusión es que existen propuestas preliminares para ciertos contextos dependiendo del actor que esté diseñando o que esté proponiendo la política pública. Yo aquí tengo 3 actores, agencias internacionales, bueno, porque era una presentación para el Banco Mundial, y burócratas, porque eran burócratas del gobierno saudí. Pero bueno, ustedes entiendo que son agentes más ligados a la sociedad civil, digamos, no me dijeron que hubiese ninguno que fuese funcionario público y creo que no trabajan tampoco con agencias internacionales. Entonces, bueno, en el caso de la sociedad civil, si ustedes están diseñando para una institución, una política pública para una institución que está en una tendencia positiva, sería bueno que promuevan medidas y herramientas de rendiciones de cuenta, precisamente porque ya hay como una cultura que está empujando hacia la transparencia y hacia la anticorrupción. Si por el contrario está en una institución que tiene una tendencia, digamos, estancada, que no se sabe hacia dónde va, básicamente, pues van a necesitar una representación más amplia y más empoderada, y es importante que creen plataformas políticas más diversas de las que ya tienen formadas actualmente, porque el problema es que si la plataforma política a la que pertenecen no es lo suficientemente representativa, pues va a tener poco lastre para empujar cambios. Y bueno, si están trabajando con una institución que por el contrario tiene una tendencia a la baja, es decir, a ser más y más corrupta cada vez, las recomendaciones son un poco pesimistas, pero es básicamente que busquen representación legal, pues evidentemente que estén asesorados legalmente en cuanto a penales y a persecución política, que busquen apoyo internacional y crear nuevos medios de comunicación independientes es muy importante. Eso es algo que se ha hecho en Venezuela desde la sociedad civil y que ha sido muy bueno. Sobre todo medios como Efecto Cocuyo o Armando Info tienen muchísimo impacto en el tema de corrupción. Y pues me parece que han sido iniciativas muy exitosas. Las otras de agencia internacional y burócratas, no quiero aburrirlos con mucho detalle, pero los pueden ver luego si quieren. Y como última de estas 3 conclusiones, tienes una variedad de herramientas para diseñar tus políticas públicas que están a tu disposición. En esta
presentación yo les puse enlaces por lo menos a 15 herramientas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, del IMD, del Banco de Desarrollo Africano, y hay muchísimos más. Es cuestión de que busquen bien en Internet para que tengan acceso a esas herramientas y puedan hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico completo, que no se queden solamente con una foto normativa, que no se queden solamente con una foto de resultadista, sino que logren ver el contexto actual. Como les dije en esta página Corruption Risk, yo les recomendaría que empiecen por ahí. Pero eso les va a permitir entender dónde está el país en términos de control de la corrupción, y qué cosas se pueden hacer y qué no se pueden hacer. Luego pueden hacer un análisis de las tendencias con las situaciones políticas más relevantes que están ocurriendo en el momento y pronosticar pues si el país está en una tendencia positiva, negativa o estancada, que era lo que les comentaba en la lámina anterior. Y en función de ese diagnóstico, entonces ustedes pueden empezar como a plantearse la parte estratégica de la política pública que están diseñando, que es, bueno, estamos en este punto que acabo de diagnosticar y quiero llegar hasta este otro. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo general, los objetivos específicos, cuáles son las estrategias que vamos a seguir para poder llegar hasta allá. Y bueno, verificar el pronóstico para entender por qué los países se estancan, cambian o ajustar y luego ajustar nuestra teoría del cambio a la respuesta a esas preguntas que nos estamos haciendo. Esa sería más o menos como la metodología que yo les recomendaría, ¿no? Buscar estos indicadores, entender el contexto, hacer un diagnóstico de la situación, ver cuáles son las tendencias, si son positivas, negativas o están estancadas, y luego en función de eso, empezar con toda la planificación del programa. Y ya bueno, ya como bonificación, les quiero hablar rápidamente de, digamos, la maldición del petróleo y las alternativas políticas, sobre todo porque si ustedes están interesados en política y, bueno, son venezolanos, viven en Venezuela y quieren hacer política en Venezuela, entender el petróleo es importantísimo para poder entender cómo funciona la dinámica política del país. Entonces, bueno, ¿por qué los países petroleros necesitan grandes esfuerzos? Y bueno, estas fueron como preguntas que yo me hice durante mi investigación. ¿Existe la maldición del petróleo? ¿Qué es la maldición del petróleo? Son los recursos naturales, parte del contexto que estábamos hablando ahorita, que influencia la calidad de la gobernanza y la corrupción. Y bueno, aquí ustedes pueden ver este gráfico. En el eje X, en el eje horizontal, básicamente lo que mide es el porcentaje del PIB que proviene de rentas de recursos naturales, y en el eje Y, en el eje vertical, lo que pueden ver es un puntaje de calidad de gobernanza que construí yo desde cero con todas estas teorías de equilibrio y de calidad de gobierno que les acabo de comentar. Y ahí se ve muy claramente cómo, pues a medida que aumenta la dependencia de la economía de un recurso natural, de las rentas de recursos naturales, peor es la calidad de gobierno, ¿no? Ustedes tienen aquí, no sé, Francia, Alemania, Suecia, pero luego cuando nos vamos a la derecha ya tenemos aquí, puntajes mucho más bajos, ¿no? Algunas excepciones, aquí está Venezuela, y la única excepción es Noruega. Básicamente, la única excepción sistemática, ¿no? Obviamente aquí hay un puntico de Australia bueno, pero bueno, aquí hay otra Australia, porque es en distintos años y claramente Australia tiene mucha varianza en su calidad de gobierno. Bueno, la conclusión del estudio es que sí, y es consecuente con la teoría del equilibrio. Las rentas petroleras incrementan el ingreso del gobierno, de las autoridades políticas, porque lo cual aumenta los recursos materiales de la corrupción de forma significativa, lo cual termina sobrepasando a las restricciones que puede imponer la sociedad civil. Es decir, mientras el Estado venezolano tenga acceso a las rentas petroleras y esas rentas petroleras sean relevantes dentro de la economía venezolana, es muy difícil que la calidad de la gobernanza mejore y que la corrupción baje. ¿Por qué? Porque los recursos para la corrupción son tan brutales que no hay restricciones posibles que logren contener ese, digamos, chorro de dinero
que entra en las arcas del Estado. Y por eso es que al final los jueces se terminan corrompiendo, por eso es que los funcionarios públicos se terminan corrompiendo y la gente misma adquiere una cultura rentista. eh, eh, y la gente misma, incluso los jóvenes como nosotros, muchos terminan metiéndose en política, pues buscando una forma de capturar esa renta también. Entonces, entender este contexto a la hora de diseñar una política pública es muy importante porque si nosotros alimentamos o seguimos alimentándonos a través de nuestros programas de políticas públicas este tipo de contexto, este tipo de situaciones, en lugar de tratar de fortalecer las restricciones hacia el uso de los recursos, pues básicamente vamos a seguir en el mismo loop, en el mismo círculo existencial de cuando suben los precios del petróleo, todo es una maravilla porque hay una repartición de renta, cuando bajan los precios del petróleo, todo es horrible, pues porque las rentas se las quedan solamente las autoridades. ¿Cómo exorcizamos la maldición del petróleo y cuál es el rol de ustedes como servidores públicos? Bueno, podemos invertir las rentas en empoderar a la sociedad civil. Eso sería maravilloso, porque básicamente estoy sacando, ¿cómo eso ayudaría? Pues reduzco los recursos disponibles para la corrupción porque estoy sacando esas rentas e incremento con esas mismas rentas las restricciones puestas por la sociedad, que puede imponer la sociedad civil. Bueno, la explicación teórica la tienen ahí a la derecha. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, ¿quién asigna esas rentas? Entonces, el diseño de la institución que asigne esas rentas es muy importante o sería muy importante. Otra cosa que podríamos hacer es pujar por una diversificación estratégica de la economía venezolana. Ahí les pongo ese enlace. Ese es un trabajo de Ricardo Hausman y del Development Lab, creo que se llama. Growth Lab, del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, que dirige Ricardo Hausman. Y ellos ahí tienen como las políticas económicas que deben hacer los países para diversificar más su economía y por supuesto Venezuela está incluida. Porque eso ayudaría también a mejorar la calidad de la gobernanza y reducir la corrupción. Bueno, porque reduce la simetría del poder entre el gobierno y los contribuyentes. ¿Por qué? Porque hacer una economía más grande que dependa menos del petróleo, la gente tiene más dinero y el Estado tiene menos en cuestiones relativas. Entonces la balanza se inclina. Y bueno, el mensaje ya final para concluir la presentación es que todo lo que les dije, todos esos indicadores son irrelevantes si ustedes no los usan para algo. Todas esas organizaciones que miden y que se la pasan midiendo cosas y la encuesta de condiciones de vida, por ejemplo, que es una muy buena encuesta que hacen las universidades venezolanas, eso no sirve para nada si no se usa para algo, si no se usa para diseñar programas de políticas públicas. Entonces, aprovechen que hay mucha gente haciendo investigación en temas de indicadores de gestión demográficos y de gobernanza para que puedan hacer un buen diagnóstico de la situación y en función de eso poder diseñar una buena política pública. Eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, pues como les dije, pueden hacerla. Alejandro, tienes una pregunta en el chat. Andrés González te pregunta, ¿dónde está Venezuela? Creo que eso era en la gráfica que estabas enseñando. Te pregunto eso. Ya la acabo de ver. Ellos pueden hablar, o sea, pueden abrir los micrófonos, ¿verdad? Sí, sí, ellos pueden hablar. Vale. Bueno, Andrés, si quieres, dame un poco más de contexto de la pregunta que le acabo de ver. Hola Alejandro. Bueno, nada, es básicamente en este gráfico ese, no pude ubicar a Venezuela y según entiendo, creo que, digamos, son varios punticos para reflejar el índice de gobernanza, o digamos, el índice de un país en el tiempo, en diferentes periodos de tiempo. Sí, sí. Te refieres al al de los recursos naturales. Exacto. Tú ya tienes la presentación. Si tienes la presentación, es la lámina 20. Y Venezuela son punticos marrones. Estaba más o menos como en el eje X, está en el 1 y en el eje Y, en el eje vertical está en el 3.6 o algo por el estilo. Déjame compartirte otra vez
para que lo veas. Lo que yo no sé es si cuando yo te comparto, tú ves mi cursor cuando yo te comparto. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí lo veo. Ok, aquí está Venezuela, Mm, ¿no? Que es un cool. país altamente dependiente de recursos naturales. Y bueno, Pero, este es nuestro pero, nivel de gobernanza. pero supongo que eso, digamos, en el periodo de la democracia, la gobernanza fue mayor y eh, Sí, la esta es una dependencia muestra de también. 10 años, de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, pues nada más estoy midiendo el, el expresidente Chávez y a Maduro, y el presidente Maduro, este, y evidentemente, pues eso tiene un sesgo, ¿no? Obviamente. Uno usa cuando uno construye el modelo, lo que pasa es que ese nada más como para graficar, uno usa nada más las dos variables, ¿no? Un modelo bivariado. Pero cuando tú construyes todo el modelo y haces la especificación, tú metes un montón de variables terceras, o variables de control, pues para precisamente como como contar por eso, por justamente a lo que tú refieres, que es, por ejemplo, hay casos donde la gobernanza fue mejor e igual había mucha abundancia o mucha dependencia. Pero en ese caso, o sea, al final eso como que terminan siendo, cuando tú lo ves en el, en el gran esquema, terminan siendo episodios aislados dentro de la historia de los países o terminan siendo excepciones a la regla, como es el caso de Noruega, que en el gráfico, Noruega es el único país que consistentemente vence a esta teoría, o sea, tiene alto puntaje de gobernanza y tiene alta dependencia de recursos naturales. Ellos también tienen muchísimo petróleo. Si estás interesado en este tema, te puedo enviar mi tesis, pero no o sea, te la mando completa, pero te mando la parte subrayada o la sección donde hago una comparación entre el caso de Noruega y el caso de Venezuela, porque es muy interesante porque pues Noruega tiene una política pública puesta digamos, funcionando, que es el Fondo de Pensiones Noruego. Seguramente has escuchado hablar de él. Bueno, es uno de los mayores inversionistas institucionales del mundo, si no el mayor. No recuerdo exactamente, pero sé que es muy top, es de los más grandes. Y bueno, el Fondo de Pensiones Noruego es administrado por el Banco Central de Noruega y ellos lo que hacen es que invierten las rentas del petróleo, las invierten en instrumentos financieros y que esos dividendos se reparten dentro de la sociedad, son asignados por el gobierno, etcétera. Tienen un mecanismo bien fino ahí. Y bueno, lo curioso y lo curioso de la comparación es que el expresidente Chávez trató de hacer lo mismo, o hizo lo mismo, el mismo diseño, lo copió. El Fondo Nacional de Desarrollo, el FONDEN, es exactamente el Fondo de Pensiones, no, es un plagio. Eso lo hizo, creo que fue un, es un economista venezolano que fue ministro con Chávez, que fue el que creó el Fonden. Él está ahorita, creo que en NYU o en Sciences Po. Temir Porras, ya me vino. Temir Porras fue quien diseñó el Fondo Nacional de Desarrollo. Y bueno, yo la comparación que hago es entre el Fonden y el Fondo de Pensiones Noruego y los rendimientos, y se ve claramente que al final eh, lo que ocurrió es que cuando los noruegos diseñaron el fondo, tenían un contexto mucho más favorable para la gobernanza, había una cultura de transparencia, había regulaciones que favorecían a la transparencia, el Estado era mucho más débil, etcétera. Es decir, ellos lo hicieron al principio, donde no habían tantos recursos para la corrupción en ese momento y la sociedad civil estaba mucho más empoderada. Mientras que el Fonden se diseñó justamente, bueno, ya Venezuela está atravesando una crisis democrática sin precedentes, ¿no? Bueno, no con precedentes, por supuesto, pero sin precedentes en el siglo estaba empezando, este, y bueno, había una intención autoritaria detrás del fondo, y el fondo, bueno, es uno de los mayores pozos de corrupción que ha habido en la historia de Venezuela, es el Fonden, y eso está muy bien documentado por Transparencia Venezuela. Ellos tienen un reporte en su página web, puedes verlo, y ahí cuando te das cuenta como que al final
el contexto importa más que el programa de políticas públicas, de hecho, porque tú puedes tener exactamente el mismo programa, como te digo, el Fonden y el Fondo de Pensiones de Noruega son un calco. Son los mismos entes administradores, también lo administra el Banco Central de Venezuela, o sea, lo mismo. Pero en Noruega pues tuvo un resultado muy bueno y en Venezuela fue una cosa desastrosa. Y eso tiene que ver, es por el contexto político, y eso tiene que ver pues precisamente porque los ciudadanos no tienen herramientas, no tienen instrumentos para ejercer eh, control sobre el fondo, mientras que en Noruega pues sí los tienen y pueden desinvertir. Por ejemplo, es una opción que tienen los noruegos. Ellos se pueden desinvertir del fondo de pensiones, mientras que aquí nosotros no tenemos forma de sancionar al Fondo Nacional de Desarrollo. No sé si eso contesta un poco tu pregunta, pero bueno. Si no, avísame y trato de hacerlo otra vez. No, está muy detallada. Vale, gracias. Si alguien más quiere decir algo, abran el micrófono y comentan. Bueno, Alejandro, aquí tienes una pregunta de una persona que tiene problemitas de conexión. La pregunta dice que, igual como va a estar grabada, la va a ver, pero la pregunta dice que, ¿qué consideras tú que es lo más importante al momento de diseñar una política pública? Mira, a ver, aquí volvemos otra vez, como que con los sesgos ¿se acuerdan que les decía? Como que las evaluaciones de expertos están chéveres porque son baratas, pero también tienen burda de sesgos, pues. Entonces, y perdón que ya me puse un poco más coloquial, pero tienen muchos sesgos y bueno, claro, me preguntas y yo lo que te puedo decir es como que al final mi línea de investigación me lleva a decirte que lo más importante es entender y diagnosticar bien el contexto en el que se va a desarrollar la política pública. Insisto otra vez con el Fondo de Pensiones noruego y el Fonden. La misma política pública, el mismo mecanismo de administración, la misma idea teórica detrás, contextos distintos. Uno es el mayor inversionista institucional del mundo, el otro es un pozo de corrupción, literalmente. Entonces, lo más importante no es la política pública en sí, sino que la política pública y el contexto en el cual va a ser aplicada hagan match y tengan sentido uno con el otro. Si no, eh, pues es posible que hagamos más daño, o sea, que digamos que la cura sea peor que la enfermedad. ¿Alguien más? Chéverísimo. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta o alguna otra duda. La presentación de Alejandro yo sí la tengo, pero está esperando que vieran la clase para mandársela. En el lunes la van a tener en el respectivo comunicado para que la puedan inspeccionar un poco más allá. Bueno, vamos a esperar a ver si alguno tiene otra pregunta. Y si no, ya para cerrar, yo siempre le pido a los ponentes que les den a ellos un mensaje final o una recomendación, en tu caso también como joven, con respecto al hecho de formarse en esta materia, en materia de políticas públicas y en materia de servicio o incidencia pública, ya que este es un programa de formación en incidencia pública. Entonces, nada, creo que sería eso. Vale, pues vamos a esperar un poquito y si nadie interviene te doy mi mensaje final. Bueno, entonces, como les decía, yo veo aquí en esta lista de participantes mucha gente conocida, lo cual me hace, me pone muy contento porque es gente que yo sé que está muy involucrada en la política y que está haciendo política desde hace tiempo, que se siguen formando, que son brillantes y que todos tienen un corazón pues tremendo. Confío en cada uno de ustedes en que siempre quieren hacerlo mejor y en los que no los conozco, pues si están juntos haciendo el mismo programa, supongo que ahí habrá alguna asociación.
lo que yo les recomendaría con base en mi experiencia, que no es mucha más que la que tienen ustedes, para ser honestos, solamente la maestría y bueno, y un poco más de tiempo haciendo política, pero no mucho más que eso. Mi recomendación sería que busquen algo que dentro del área de políticas públicas se especialicen, es decir, no sean toderos, sino que se especialicen en un tema, en algo, y que ese tema los apasione con locura. A mí el tema de la calidad del gobierno y del impacto de las economías dependientes en la calidad del gobierno fue algo que cuando empecé a leer de eso pues, me impactó muchísimo, explicó muchas cosas, muchas preguntas que yo me había hecho en estos 10 años que tengo haciendo política. Le dio explicación a muchas preguntas, generó otras, por supuesto, pero muchas veces cuando ya estaba muy cansado, al final lo que me empujaba era que yo sentía que lo que estaba estudiando pues tendría un impacto real en algún momento si yo seguía por este camino. Entonces busquen algo que los apasione muchísimo dentro del área de las políticas públicas, y también manejen sus expectativas de cambio. Esto es muy importante, eh, pero yo siempre digo a mí, mis amigos en Alemania, cuando yo les decía que yo planeo devolverme a Venezuela, me decían que si estaba loco, y yo lo que les decía es que, bueno, si mi regreso sirve para que un niño más pueda comer una tarde más, entonces bien, ahora valdría la pena ese regreso. Y es porque al final los que hacemos política los tenemos que hacer es por la gente. Y si podemos mejorar la situación de una sola persona, pues ya eso será suficiente. Ya eso valdrá nuestro sacrificio. Pues ese sería mi mensaje final. Veo que Isabela tiene la manito levantada. Te puedes mutear, Isabela, si quieres. Hola, ¿cómo estás? Bueno, creo que me conoces, yo también soy de Demos, de la Simón. Te quería preguntar cuál para ti, o sea, consideras que ha sido una política pública exitosa en Venezuela. Vale, eso es una buena pregunta, pero ¿reciente o puedo irme muy para atrás? Bueno, te podrías ir por atrás, no hay problema con eso. Vale, mira, yo te diría que la política de habilitación de barrios, eso fue una política pública que empezó a implementar a finales de los 80, principios de los 90. Está muy bien documentada en la Simón Bolívar, en el Instituto de Estudios Regionales Urbanos. Yo no sé cómo estará, yo no sé cómo estará el IERO en este momento, pero sé que ellos tenían muchos documentos al respecto porque ellos trabajaron de lleno en esa política pública. Y me parece que fue muy exitosa. De hecho, es un modelo que no solamente se ha aplicado en Venezuela, sino en otras partes del mundo como Colombia. Y básicamente lo que consistía era en enfrentar el tema de la informalidad de la vivienda en, en los barrios de Caracas, específicamente en los barrios de Caracas. Entonces el problema era pues que, por supuesto, son construcciones de riesgo porque están en los cerros, pueden ocurrir desastres naturales como los que ocurrieron en La Guaira, como el que ocurrió en La Guaira. Y pues hubo que hacer algunas innovaciones en cuanto al tema de la informalidad de la vivienda. Se cambió el enfoque y en lugar de tratar de reemplazar las viviendas por viviendas formales, lo que se estaba haciendo era habilitar las zonas urbanas con servicios, con infraestructura, entendiendo además que la gente pues mejoraba su vivienda con el tiempo en función de que tenía dinero para hacerlo poco a poco, que era un problema más de pobreza que de vivienda, pues. Y eso fue muy exitoso, bueno, hasta cierto punto que después se dejó eso se terminó, se dejó de hacer en el gobierno de Chávez, no recuerdo exactamente la fecha, pero se cambió por las misiones, en el 2004 creo que fue, se cambió por las misiones vivienda. Bueno, porque obviamente la misión vivienda es una política pública mucho más popular, en el sentido de que no es lo mismo que te arreglen la calle enfrente de tu rancho a que te den un apartamento nuevo en Caracas, ¿no? Pero evidentemente eso no es un programa que sea sostenible en el tiempo y además te genera otros problemas sociales como ya lo hemos visto. Pero esa sería una que yo te recomendaría ver. Otra que se ha hecho en Venezuela, pero a poca escala, a una escala muy pequeña, pero que se hizo en Perú y fue muy exitosa, em,
es una propuesta que hizo el economista Hernando de Soto. Hernando o Hernández de Soto. Hernández de Soto. Ya va, perdón, que lo estoy aquí. Economista. Hernando de Soto. Hernando de Soto es un economista peruano. Él trabajó fue consultor del Banco Mundial. Era candidato, por cierto, a las últimas elecciones presidenciales del Perú. Quedó tercero por medio punto porcentual debajo de Keiko Fujimori o algo por el estilo. Y bueno, él tiene un programa muy famoso que es el de la titularización de la vivienda, que lo que hacía era pues darle la titularidad de estas viviendas informales a la gente que había hecho las bienhechurías, a la gente que había hecho estas bienhechurías, digamos, las viviendas informales, la gente que construyó esas viviendas, él les daba, el Estado les otorgaba el título de propiedad, y con ese título de propiedad la gente podía pedir un crédito, poner la vivienda como colateral, pedir un crédito y salir de la pobreza. Y luego cuando salían de la pobreza, podían formalizar su vivienda. Esa era más o menos la idea. Fue muy exitoso donde se aplicó con el Banco Mundial. En Venezuela se hizo en Sucre, creo, en la alcaldía de durante la gestión de Carlos Ocariz, y creo que fue bastante bien. Lo que pasa es que era un programa muy pequeño, muy local. Pero bueno, esos serían dos ejemplos que me parecen que son bastante buenos. Veo que Ana Julia tiene la mano levantada. Si quieres, Ana, desbloquea tu micrófono, me preguntas, y ya vi la pregunta en el chat también, y las contesto las dos juntas. Hola Alejandro, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Excelente. Bueno, un placer por acá, Ana Julia. No he tenido la oportunidad de conocerte ni de compartir contigo una clase, pero me llamó la atención y hablando precisamente de nuestros proyectos de políticas públicas, quería preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son esos errores comunes que no deberíamos cometer nosotros en la realización de nuestros proyectos de políticas públicas? Vale. Bueno, voy a contestar la tuya primero porque es más fácil que la del chat. La del chat es muy difícil. Mira, yo te diría que lo más común es, primero, como tratar, tú sabes estos juegos que son de bebés, donde tú tienes una cajita con una figura de triángulo, una figura de círculo, una figura de cuadrado, y digamos como que el juego consiste en meter el triángulo en el triángulo, el círculo en el círculo y el cuadrado en el cuadrado. Bueno, eso es dificilísimo cuando se está diseñando una política pública, porque te sorprendería la cantidad de veces que tratamos de meter el cuadrado en el círculo o el círculo en el triángulo. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque hay una cosa que se llama en estadística sesgo de selección, que es básicamente una falacia donde se dice que las cosas exitosas, como son exitosas, tenemos que replicarlas. Entonces, por ejemplo, esto ocurre mucho cuando se tienen debates sobre los modelos político-económicos, y la gente dice, no, es que necesitamos imitar el modelo de bienestar de los países de Europa del Norte. Y bueno, los países de Europa del Norte tienen una carga fiscal muy grande, más del 50%, y tienen seguridad social, y tienen servicios públicos, y tienen todas estas cosas. Y entonces venimos, me incluyo, y queremos como que copiar esto, ¿no? Y no nos preguntamos más bien cómo hicieron los países de Europa del Norte para llegar a ese estado de bienestar. Y queremos imitar lo que ellos están haciendo ahorita y no imitar lo que ellos hacían cuando se parecían al estado de desarrollo que tenemos nosotros en este momento. Entonces, eso es un error muy común, como que tratar de mimetizar los casos exitosos, pero en los resultados y no necesariamente en los procesos o en las medidas que hicieron. Porque al final todas estas, digamos, estas economías de bienestar, todos estos estados de bienestar se construyeron sobre economías de mercado, muy liberales. Entonces, y una cosa no puede venirse en la otra, porque necesitas un sector privado que, digamos,
financie ese estado de bienestar. Y si no lo tienes, que es el caso de Venezuela, no hay un sector privado que financie un estado de bienestar como ese, pues sencillamente no es posible y ya puedes terminar causando una tragedia. Eso es muy común, pero eso también es muy fatalista. Lo otro que es muy común es que los indicadores y los números sirven para todo. Entonces, si nosotros no estamos muy seguros, si no hemos leído la metodología con la cual se recogieron esos números, qué es lo que exactamente está midiendo, qué fue lo que se preguntó exactamente en una encuesta o lo que sea, probablemente no estemos teniendo una evaluación honesta y sincera del diagnóstico, de la situación que queremos, digamos, resolver con nuestra política pública. Entonces yo te diría que cuando estés ahorita en este proyecto, le prestes mucha atención a los números que estás, digamos, los indicadores que estés usando para medir el contexto o para justificar tu diagnóstico. Digamos, préstale mucha atención a la metodología que usaron las otras instituciones, las instituciones terceras para recoger esos números. Y lo segundo sería pues que si vas a trabajar con un caso, digamos, exitoso de ejemplo, estés muy pendiente de no estar imitando las cosas que tienen ahorita, sino las cosas que hicieron en su momento para llegar a donde están ahorita. Y yo sé que suena medio tonto, pero pasa mucho, pasa muchísimo, por lo menos fue de las cosas que más vi durante la maestría cuando hacíamos los reportes y los memorándum de evaluaciones y de análisis de políticas públicas. Mucha gente, muchas veces, yo incluido, porque además tú estás escribiendo y se te pasa y no te das cuenta mientras lo estás haciendo. Entonces, estar full pendiente de eso. Esas serían las dos cosas, Ana Julia. Voy ahora con la pregunta del chat de Maolis, que es ¿cuál es la política pública que más se necesita en Venezuela en estos momentos? Y mira, Maolis, yo creo que más que una política pública, lo que necesitamos es un paquete de políticas públicas, ¿no? Necesitamos digamos, lo primero es como una visión integral del Estado que tenemos y del Estado que queremos. Y luego tiene que ser un plan o, digamos, un paquete de políticas públicas que abarque pues muchas áreas y yo empezaría por las más urgentes y las más deficientes. No tengo ese diagnóstico, digamos, todos sabemos más o menos lo que pasa y cómo está la situación, pero no tengo los números para hablarte con certeza. No los tengo todos. Tengo, por ejemplo, del sector de educación. Si te interesa la educación, eso es una cosa urgentísima en el país y que necesita cambios estructurales. Para que tengas una idea, hay liceos públicos que digamos, en su momento tenían una matrícula promedio de 2.000 estudiantes, y hoy tienen 50 estudiantes inscritos, de 2.000 a 50. Entonces, obviamente, pues la deserción escolar es una cosa espantosa dentro del país. Los profesores, pues evidentemente, sí, es muy importante. Y sabes que sobre todo es problemática porque a largo plazo, es muy importante a largo plazo, pero como es a largo plazo, la gente no le da importancia, no lo ven como urgente. Pero, digamos, si tú mezclas las deficiencias del sistema público escolar venezolano, más los años de malnutrición que hemos sufrido probablemente desde el 2016 hasta el 2018, toda esa generación de infantes que fueron malnutridos, es muy probable que tengamos una generación en el futuro con unas competencias cognitivas muy bajas. Y cuando te digo muy bajas, Maoli, es, eh, digamos, acercándose ya a personas discapacitadas cognitivamente, ¿no? Yo te diría que eso sería una de las políticas. Planear una política pública para atender ese problema futuro, eso sería una cosa monumental y que podría ser muy útil. Pero bueno, sí, creo que esa puede ser, por lo menos con la información que yo manejo, me parece que es una de las más claves. ¿Qué carrizo vamos a hacer con esa generación que va a tener bajas competencias cognitivas, una instrucción escolar básicamente nula? Y que probablemente termine siendo población dependiente, ¿no? Cercana, como te dije, a discapacitados.
planear algo de eso para atender ese problema, yo creo que sería maravilloso. O sea, quien lo haga sería genial. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Luceli, actualmente nadie ve la urgencia en eso. Y sí, normalmente nos quedamos como en las cosas pequeñas del día a día. La actualidad política se lleva mucho tiempo, pero no pensamos en esas cosas que creo que al final son las que van a terminar determinando, son las que van a determinar el futuro del país en 4 décadas o 5 décadas. No, gracias a ti por la pregunta, Maoli.